Buenos días con todos y todas. Queremos darle la bienvenida al Congreso Regional INSEA, Cusco 2021, titulado Grietas y provocaciones para la educación en las artes. En esta oportunidad tenemos la destacada participación de la doctora Catherine Walsh, a quien tendré el honor de presentar a continuación. Catherine Walsh es socióloga, pedagoga e intelectual militante, involucrada durante muchos años en los procesos y luchas de transformación social y decolonial, primeramente en los Estados Unidos y en los últimos casi 30 años en Ecuador y América Latina. Es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, directora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos y coordinadora del Fondo Documental Afroandino. Ha sido profesora invitada y conferencista en 5 continentes. Su trabajo académico, reflejado en más de 300 publicaciones en varios idiomas, actualmente aborda, entre otros temas, el pensamiento y praxis decolonial, la interculturalidad crítica, el género muy otro, y filosofías de vida, reexistencia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Interculturalidad y Decolonialidad, Gritos, Grietas y Siembras desde Abya-Yala, 2020, Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial, 2018, and Decoloniality, Concepts, Analytics, Praxis, con Walter Miñolo, 2018, Pedagogías decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir, publicado en 2 tomos, 2017, y Pensar sembrando, Sembrar pensando, con el abuelo Zenón, con Juan García Salazar, 2017. Su nuevo libro, Rising Up and Living on Reexistence, Sowings and the Colonial Crack, saldrá el próximo año, 2022, con Duke Press. En 2019, Catherine recibió el prestigioso premio Frantz Fanon, Trayectoria de Vida de la Asociación de Filosofía Caribeña. Doctora Catherine Walsh, bienvenida. Buenos días a todas, a todos, a todes. También quiero expresar mi gratitud a Mayo Mogrovejo y las y los organizadores por esta invitación a este evento, ¿no? Qué pena que no podemos estar físicamente juntos y juntas, pero bueno, hacemos lo que podemos hacer en esos tiempos, ¿no? Realmente es un gusto para mí abrir este congreso cuyo título tiene un significado muy especial, siendo las grietas parte fundamental desde hace algunos años atrás de mi pensar, mi sentir, luchar y identificar, de mis formas de enseñar, de hacer y crear, agrietando. Por eso pongo el título de mi intervención hoy, el arte de las grietas y la labor de agrietar. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces, antes de empezar, yo quisiera pedir permiso a las y los apus y huacas del territorio sagrado de Cusco y a la Pachamama de nuestra región andina. Permiso para compartir palabras, para hablar. Inicio contándoles algo sobre mi encuentro con las grietas. Empezó hace más o menos 10 años atrás. Una mañana, al salir de mi casa en Quito, en el barrio colonial de Guápulo, me encontré con lo que ustedes vean en la pantalla en este momento, una imagen de 2 flores amarillas creciendo en una grieta. Debo decir que en la rutina cotidiana de salir de la puerta de mi casa y subir las 125 gradas de piedra y cemento todos los días, nunca puse atención a las grietas. Mi ojo siempre fue a la totalidad de la piedra y a las gradas, no a sus fisuras. Fue en las flores vivas que captaron este día mi atención y que guiaron mi ojo a lo que muchas veces no se ve. Pregunto, ¿cuántas grietas pasan desapercibidas, no vistas? Así fue mi encuentro con una grieta que con la vida
que germinaba y interrumpía en ella provocó una profunda sensibilidad, una pequeña esperanza. Desde este momento, las grietas se convirtieron en mi lugar de sentir y pensar, de estar, de crear, de luchar y existir, de reexistir. Agrietar ya es mi deber y mi labor, y por eso ya guardo dentro de mi mochila un buen martillo. Perdón, no se mueve. Pero ¿qué es una grieta? ¿Y por qué? ¿Y cómo pensarlo en esos tiempos actuales? Tal vez ustedes pregunten algo similar, ¿no? En las muchas conversaciones virtuales que yo he tenido durante toda esta pandemia, ¿no? Conversaciones muchas veces por Zoom, con educadores, con activistas, con colectivos, con comunidades de América Latina o lo que prefiero llamar Abayala, pero no solo de aquí. Hay un sentir en común y eso es la desesperanza. La desesperanza provocado, sabemos, por COVID y sus secuelas sanitarias, económicas, sociales, políticas y educativas. En Ecuador, UNICEF reporta 3 millones de niños en este país tan pequeñito, 3 millones de niños en severas condiciones de pobreza y fuera de la escuela y con la probabilidad que nunca van a regresar. Esta condición es muy similar a lo que sucede en todos los países de la región. Pero la desesperanza no se detiene ahí, sino que también está ligada a las pandemias en plural, sin duda relacionadas, ¿no? Relacionadas con COVID, donde hay veces que COVID es un instrumento de esas otras pandemias, ¿no? Que se reflejan, al menos en esta región de Abayala, en el crecimiento interminable del entrelazamiento de violencia, despojo, guerra, muerte, y una desexistencia dirigida, racializada, de género, territorializada y intergeneracional. Podemos hablar de cuántos números de feminicidios que va creciendo durante este tiempo de pandemia, de transicidios, de asesinatos de jóvenes urbanos por parte de policía, de asesinatos de líderes negros, indígenas y campesinos y campesinas, especialmente los que defienden la tierra contra los intereses de la minería, el petróleo, la agroindustria y el narco. La eliminación intencional de tribus y naciones enteras en la Amazonía y en comunidades de toda la región. La eliminación de mayores y mayoras indígenas y afros como guardianes de la memoria colectiva y el conocimiento. Y los crecientes ataques a niños, a niñas, a niñas, todos los días que está sucediendo. Entonces, como muchos me han comentado, esta desesperanza es como una pared de concreto, prácticamente imposible tumbar. Pero recuerdo las palabras de mi maestro y amigo Paulo Freire, con quien trabajé juntas, trabajamos en los años 80, cuando él todavía estaba en exilio en Estados Unidos. Y Pablo decía, el único camino es reencontrar razones de esperanza en la desesperanza. Entonces, ¿qué sucede? Pregunto yo. Si logramos hacer una grieta en la pared, en esta pared de concreto, en esta pared de desesperanza. ¿Qué es una grieta? Según la gente que trabaja en construcción, dicen que una grieta es la ruptura, ¿no? Que alcanza todo el espesor del elemento constructivo, dejándole inútil
para su posible función estructural. La grieta va debilitando la estructura, va debilitando el muro. Si se pone la palabra grieta o grietas en Google, sale casi 14 millones de entradas, la mayoría enfocadas en la grieta como problema. Para el millonario Google y también para muchos afiliados, ¿no?, con ello, el interés está en cómo tapar la grieta, ¿no? Cómo resanarla, cómo eliminarla y cómo asegurar que no hace reaparecer. Tengo que decir que yo pensé algo igual después del terremoto que tuvimos aquí en Ecuador en 2016. Pero bueno, tal vez algunas de ustedes están preguntando, ¿por qué este afán mío de hablar sobre las benditas grietas? Ahí viene la pregunta hecha respuesta. Si la grieta debilita la posible función estructural, ¿no sería que también podría afectar, debilitar la estructura del muro que sostiene el sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, moderno colonial? Entonces el sistema, como sabemos, se piensa y se posiciona como global, como totalizador. Por eso mismo, hasta la postura revolucionaria en América Latina y en otras partes del mundo ha sido por su transformación y derrocamiento total. Pero para muchos y muchas, incluyéndome a mí, esta postura a veces es muy paralizante por su propia imposibilidad. Además, rechaza las luchas locales y parciales, como también la posibilidad de espacios, experiencias y prácticas más allá del sistema, en sus bordes y sus fisuras o grietas. Como dice el subcomandante Galeano, subcomandante zapatista, si bien queremos derribar la pared, es decir, la pared de la historia del sistema, es suficiente hacer una grieta en ella. La rebeldía en el mundo es como una grieta en el muro. Lo que quiere es debilitar el muro de tal forma que acabe por desmoronizarse, por caerse. Así de forma igual, en su libro Agrieta el capitalismo, el intelectual inglés radicado hace muchos años en México, John Holloway, y pensando con las y los zapatistas, dice: la apertura de las grietas es la apertura de un mundo que se nos presenta como cerrado. El método de la grieta es el método de la crisis. Quisiéramos comprender a la pared, pero no a partir de su solidez, sino desde sus grietas. Las grietas siempre son preguntas, nunca respuestas. Es ahí desde donde comenzamos, desde las grietas, las fisuras, los cismas, los espacios de negación y creación rebelde del otro hacer. Hemos aprendido a pensar y ver desde la totalidad, pero digo yo, ahora tenemos que aprender a desaprenderla. Ahí mi propuesta y apuesta: reorientar la mirada, el pensamiento, la meta y la lucha, no desde la totalidad, sino desde sus grietas y fisuras. Así pienso con las palabras de la chicana feminista Gloria Anzaldúa, quien dijo: necesitamos optar por ocupar espacios intermedios entre mundos, hablar desde las grietas entre mundos, elegir a ver a través de los agujeros en la realidad, elegir percibir desde múltiples ángulos, las grietas como espacios de creatividad, conciencia y elección, espacios que niegan fronteras y binarismos. Y como dice una canción de Leonard Cohen, de ver la luz en la grieta, es decir, de ver la esperanza y la posibilidad.
Así pregunto, ¿cómo y por qué pensar el arte desde las grietas del sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, colonial, haciendo la creación artística un acto de agrieta? ¿No sea eso una manera, primero, tal vez, de interferir en el orden de arte establecido, incluyendo con respecto a la enseñanza y la perspectiva totalizadora de su disciplina y su disciplinaridad? Tal vez también poner en cuestión y tensión las pretensiones y aspiraciones mercantilistas, musealísticas, privatizadoras y consumidoras, como también las pretensiones y aspiraciones de las empresas culturales. Tal vez también negar las fronteras y binarismos que hacen separar, jerarquizar y clasificar, y de abrir, hacer espacios desde los abajos de creación antirracista, antisexista, anti-heteropatriarcal y anticapitalista. Creación que apunta a lo decolonial, la reexistencia y la vida en esos tiempos de desexistencia. Pienso en varios ejemplos. En 2007, la artista colombiana Doris Salcedo hizo una grieta de 167 metros en el piso del Museo Moderno Tate en Londres. Puso el nombre Shibboleth a su grieta, reconociendo la naturaleza universal del Holocausto y sus sentidos de pertenencia y exclusión que existen en distintas sociedades. Para Salcedo, esta grieta tiene su base en la violencia colombiana y las violencias perpetuadas en Europa con relación a personas del tercer mundo. Como ella explica, y le cito, lo que la obra intenta hacer es marcar la profunda división que existe entre la humanidad y nosotros, que no somos considerados o consideradas exactamente ciudadanos o humanos. A marcar la profunda diferencia, literalmente sin fondo, entre esos dos mundos que nunca se tocan, que nunca se encuentran. La grieta también hace un comentario sobre las instituciones artísticas. Como dice ella, el museo y el arte en particular ha jugado a través de la historia un papel muy importante en definir un ideal de belleza, igualmente un ideal estético. Este ideal está definido de una forma tan estricta, tan restrictiva, que todos los no blancos quedamos por fuera, dice ella. Entonces, Shibboleth, su grieta, es una crítica al arte, a la historia del arte, al museo y obviamente a la sociedad en general. Pero también representa algo más, y esa es la habilidad del arte a llevar al campo humano a las vidas que han sido profanadas y darles una cierta continuidad en la vida de la espectadora o el espectador. Me hace pensar en esta grieta que es la huelga en curso en el Museo de Arte Moderno en Nueva York contra la filantropía tóxica, la supuesta complicidad a través de un grupo de influentes multimillonarios que forman parte del Consejo de Administración del Museo, en la especulación de la guerra, la destrucción del medio ambiente y el desplazamiento de comunidades en todo el mundo. Pero también pienso en otro ejemplo, eso de la colección de cuadros y paneles del difunto pintor afroamericano Jacob Lawrence, titulado Mirando a través de las grietas de la historia. Aquí Lawrence hace visibles y viscerales las historias que la mirada y el marco totalizadores del racismo sistémico han propagado y negado. Las imágenes visuales de la esclavitud, de la esclavización y sus violencias se combinan con las leyendas escritas por el artista y juntas cuentan las otras historias de las grietas. Por ejemplo, uno dice, una leyenda
puesta como pregunta: ¿es la vida tan preciosa o la paz tan dulce que se puede comprar al precio de cadenas y esclavitud? Palabras del padre fundador y esclavista Patrick Henry en 1775. U otra capción, leyenda, que dice: no puedo hablar lo suficiente para elogiar la firmeza y la deliberación con lo que todas mis tropas asumieron su enfoque. Eso es una cita de 1815 del general Andrew Jackson. Aquí el cuadro de Lawrence se centra en lo único que queda en pie: un muro construido por personas esclavizadas y sus cuerpos masacradas, amontonadas al pie del muro. Dentro de esta exposición presentado en 2020, hace poco, en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, están también algunos cuadros en blanco, pintados de negro, para así representar las grietas de las historias no contadas. Lo que Lawrence hace con su obra no es solo abrir grietas, sino también conectarlas entre sí. Y en eso queda evidenciado la relación contemporánea, por ejemplo, con el movimiento Las Vidas Negras Sí Importa. Pienso también en los murales pintados y guiados por el maestro Adolfo Albán, que abren grietas hacia las luchas de y por la reexistencia afrocolombiana. Y pienso en las grietas que hacen unas y unas artistas, grietas que niegan binarismos y fronteras. Un buen ejemplo es el proyecto Zapantera Negra, iniciado en 2013 por el artista y el ex ministro de Cultura de las Panteras Negras, Emory Douglas, en colaboración con el colectivo de arte Edlo en Chiapas, México, y comunidades zapatistas. El proyecto fue de conectar la política revolucionaria y anticolonial de las panteras y de las zapatistas, incluyendo el uso crítico del arte en ambas luchas. Las caras conectadas que están ahí en el centro, ¿no? Caras conectadas pero no fusionadas de esa pantera negra expresan la conexión relacional de esos movimientos y lo que se podría entender como dos grietas decoloniales, grietas que fisuran además la separación histórica entre pueblos y luchas indígenas y negras. Otro ejemplo de grietas que niegan binarismos y fronteras es el arte performático del Mushe zapoteca Lucas Avendano, un arte enraizado en la ancestralidad Mushe. Personas que nacen con genitales masculinos y que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y personal en Oaxaca, México. También el arte transvesti de Cosacura, Ángel Borbano, es otro ejemplo. Junto con otros transvestis ecuatorianes, hacen revivir la figura transgresora, lo que alguna gente le llaman el supaiqueer de Mamahuaca, descrito y dibujado por Guamán Poma en el siglo XVI. También pienso en el séptimo arte zapatista, que es arte desde las grietas. Esta foto es de su encuentro entre cineastas organizado en el Caracol Espiral Digna en diciembre de 2019. Parte de los encuentros y festivales convocados por los zapatistas, que incluye canciones, corrido, revolucionarios, poesías, pintura, escultura, obras de teatro, danzas, bordados, performance, literatura, cine e instalación, abiertos al público y donde las personas se registran para presentarse y las comunidades zapatistas presentan sus creaciones. El vocero zapatista, su comandante insurgente Moisés, dijo claramente por qué y cómo el arte pueden hacer un nuevo mundo. Dice: para nosotros zapatistas, el arte se estudia creando muchas imaginaciones, leyendo en la mirada, estudiando en la escucha, practicando con nuestra resistencia y ser rebeldes. El zapatismo abre grietas y teje redes de conocimiento
mostrando el modo en que viven la autonomía a través del arte, lo que muchos no han mirado y aún se niegan a mirar. Y finalmente, pienso en el arte y las prácticas artísticas que denuncian y visibilizan la violencia, despojo, guerra, muerte y la desexistencia dirigida. Aquí voy a compartir dos ejemplos. El primero es la acción performática ¿Dónde está Bruno? De Lucas Avendaño, persona que mencioné antes. Bruno Alonso Avendaño Martínez fue desaparecido el 10 de mayo de 2018 en la localidad Santo Domingo Tepotenec, en Oaxaca, México. Lucas Avendaño ha creado esta acción performativa para buscar a su hermano Bruno. Como dice su descripción, en esta acción se aborda las posibilidades de aparición que la práctica artística ofrece en el desolador panorama político y social que vivimos. La pieza, Buscando a Bruno, trata de responder, o al menos enunciar, algunas preguntas fundamentales en relación a la vinculación entre prácticas artísticas y estrategias políticas de denuncia y visibilización. Por ejemplo, ¿cómo pensar los cuerpos desaparecidos? ¿Cómo hacer presente, aparecer la desaparición forzada? ¿Cómo representar a los invisibles? Así, Buscando a Bruno es una pieza en dos tiempos, producida dentro y fuera del espacio tanto público como privado. El segundo ejemplo es el libro hecho para niños y niñas de Violeta Kiwi. Aquí tengo el libro conmigo. Violeta hizo este libro cuando tenía 6 años, ahora tiene 7. Cristina Bautista, Vuelo Sangrante de esta Tierra, es el título. Y para la gente interesada se puede encontrar este libro en 14 idiomas en la página web de pueblosencamino.org, ¿no? Aquí Violeta narra por medio de dibujos parte de la memoria de lucha y vida de Cristina Bautista, lideresa y gobernadora NASA de Cauca, Colombia, y su violento final por los asesinos en esta guerra el 29 de octubre de 2019. El guión que agregó su madre Vilma solo complementa la narración ilustrada de Violeta. ¿No es esta una instancia más, pregunto yo, esta vez de una niña para otras niñas y niños, de las praxis y pedagogías de la fisura que siembran vida en medio de las masacres, ya casi 80 solamente en este año, y los más de 1000 asesinatos desde la firma de paz en Colombia, haciendo la memoria viva una fuerza que agrieta el olvido? El arte de las grietas de Violeta sigue. Aquí su dibujo que hizo en mayo de este año, el día después que las fuerzas, llamadas Fuerzas del Orden, asesinaron a Lucas Villa, un deportista, maestro de yoga y artista, quien llenó de alegría a las calles de la ciudad colombiana de Pereira con su arte, con su baile y canto durante el paro nacional colombiano. El dibujo de Violeta es de ella bailando con él y dice, si luchamos, ¿nos pueden matar a todas? Tenemos que luchar por liberar la tierra. De todos modos, nos están matando. Así pienso las grietas, como lugares de práctica situada, como espacios para la creación de la negación y afirmación rebeldes, de formas otras de hacer, ser, pensar, sentir, vivir, de teorizar y analizar, de crear, dibujar, pintar, bailar, cantar, contar y hacer ver. Las grietas como esperanzas, como reexistencias y o sea, de fisuras grandes del sistema racista, heteropatriarcal, antropocéntrico,
capitalista moderno colonial que empiezan a ensanchar y conectar. Las grietas que hacen vida y dignidad ante la violencia, despojo, guerra, muerte y la desexistencia que caracterizan esos tiempos. Las grietas, como dice la poeta slam afro-baiana Luz Ribeiro, las grietas que abren esperanzas y hacen ver sueños de todo un horizonte. Y el arte vital de vida que hace agrieta, como dicen las palabras habladas cantadas de Alixia García y Naima Penniman del Climbing Poetry, un proyecto de palabra hablada, música hip hop, teatro multimedia y educación popular. Dicen ellas, cantan ellas, somos semillas que agrietan hormigón para respirar el aire de liberación. También dicen ellas, arte es nuestra arma y nuestro movimiento. ¿No sea cierto también para algunos de ustedes aquí atrás de la pantalla? Así, de manera algo similar, las y los zapatistas hablan de las artes como la semilla en la que la humanidad va a renacer. Ahí está el afán, mi afán, de las grietas y la labor de agrietar, para respirar y también sembrar esperanza, reexistencia y vida en esos tiempos actuales. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Walsh y quisiera hacerle 3 preguntas que surgen a partir de su exposición. La primera pregunta consiste sobre el término agrietar. ¿Agrietar demanda una pedagogía decolonial? ¿De qué manera? Gracias, Juan, por la pregunta. Como tú bien sabes, la pedagogía decolonial es parte de mi praxis, de mi pensamiento hace muchos años atrás. Y por eso mismo veo una relación directa entre el acto, la labor de agrietar y la construcción de pedagogías decoloniales, ¿no? Pensando hacia grietas decoloniales, ¿no? Entonces, déjeme explicar un poco más sobre eso. Yo estoy pensando la pedagogía no en la forma típica, es decir, no como una cuestión didáctica o de transmisión de conocimiento siempre ligado al proceso o al sistema educativo, ¿no? La pedagogía sí puede suceder en las escuelas, en las universidades, pero también sucede en otras partes, ¿no? Entonces, para mí la pedagogía es un tipo de práctica accional, ¿no? Una apuesta praxística y política y un proceso metodológico y organizativo que empleamos, inventamos, creamos tanto para luchar en contra del sistema, en contra de lo que hablé en mi presentación, como la violencia, despojo, guerra, muerte, desexistencia, ¿no? Pero también para crear, es decir, no simplemente en contra, una pedagogía en contra del sistema, sino para crear algo distinto, ¿no? Para crear, para posibilitar, para afirmar la vida, ¿no? Pensando la vida tanto fuera como a pesar de esta lógica estructura del sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, colonial, imperante que mencioné en la presentación, ¿no? Eso es un poco distinto que podemos decir a lo que muchas veces hablamos de la pedagogía crítica, ¿no? Basado en Paulo Freire. O sea, como ustedes saben, yo trabajé con Paulo durante varios años cuando estuvo en exilio en Estados Unidos y fui parte del grupo que inició una red en Estados Unidos de pedagogía crítica y que básicamente tomó forma también al mismo tiempo en América Latina, ¿no? Pero muchas veces la crítica a pedagogía crítica, ¿no? Es que muchas veces sigue siendo su enfoque desde una lógica muy occidental, ¿no?
desde, podemos decir, una perspectiva marxista occidental, y no siempre desde esas otras lógicas que sabemos que en América Latina o Abayala siempre ha existido y siguen existiendo, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando esta cuestión de las pedagogías, tanto afuera como dentro, como en las márgenes fisuras del sistema educativo universitario, ¿no? Haciendo agrieta. Entonces, brevemente, déjame darte un ejemplo concreto. Tal vez eso ayuda, ¿no? Estoy pensando en el mismo doctorado que inicié hace más de 20 años aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Y le llamamos este doctorado una grieta, ¿no? Una grieta porque abre un espacio distinto dentro de lo que entendemos como educación doctoral, educación de posgrado, también espacio universitario, ¿no? Y su pedagogía es esa, es una pedagogía agrietadora continua que apunta a lo decolonial, ¿no? Por ejemplo, rompiendo, fisurando, agrietando el individualismo y la competición tan típica de posgrados, ¿no? La cuestión es sacar el título, pero competir el producto individual de cada persona. Más bien, nuestra forma de agrietar pedagógicamente es construir comunidad, una comunidad que ha sido intergeneracional. Entonces, entre las 5 promociones que hemos tenido a lo largo de 20 años, ¿no? Los de la primera promoción llegan a ser los abuelos, las abuelas, los tíos y tíos, hermanos y hermanas del nuevo grupo que entra. Entonces, la comunidad se mantiene. A pesar de gente que ha terminado su tesis, ya tiene su título, pero sigue siendo parte de una comunidad continua, ¿no? Intergeneracional. Entonces, eso es parte de una pedagogía agrietadora, decolonial, ¿no? Dentro de un doctorado. También rompiendo, agrietando el eurocentrismo, ¿no? El enfoque occidental tan presente en todas las universidades de América Latina. Cambiando un poco de qué textos, qué autores leemos, pero qué implica pensar desde Abayala, América Latina, ¿no? Y no desde el occidente, que típicamente sucede en las universidades, ¿no? O sea, rompiendo, agrietando esta geopolítica dominante de conocimiento que cruce todas las disciplinas, incluyendo el mismo campo de arte, ¿no? Y también cuestionando el racismo, el sexismo epistémico que sigue siendo parte de las universidades, ¿no? Donde la mayoría de autores que se lea no simplemente son occidentales traducidos a castellano, pero también típicamente son hombres blancos. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Agrietamos eso. Y finalmente, pensando cómo esta cuestión también de agrieta la jerarquía. O sea, la cuestión de los docentes o profesores y profesores como encima de los alumnos. Cómo construir una cuestión mucho más horizontal, donde estamos co-construyendo conocimiento, pero también donde estamos agrietando esta división entre teoría y práctica, ¿no? O sea, de cómo pensar esta co-construcción, teorizando, haciendo la teoría un verbo de acción que hacemos conjuntamente, colectivamente, ¿no? Teorizando, analizando, pensando, haciendo, como praxis, ¿no? Pensando un poco lo que la praxis que entendió Paulo Freire, como esta cuestión de pensar, reflexionar, analizar, actuar, para otra vez pensar y actuar mejor, ¿no? Frente a un sistema de opresión. Pero también algo que mencionó Stuart Hall, un intelectual jamaiquino muy importante en una de las escuelas iniciales de estudios culturales, que habló de que los momentos políticos producen movimiento teórico. Entonces, eso es de pensar desde la actualidad, desde las luchas que estamos confrontando y de cómo desde ahí empezar a teorizar. Entonces, digo que este doctorado, que ya tiene más de 20 años, es una grieta, es una apuesta pedagógica decolonial, agrietando
dentro de esos elementos que acabo de mencionar y muchos más. Entonces yo digo que esta forma de pensar el agrietar como pedagogía colonial es concreto, es real, es continuo y está sucediendo. Creo que sí contesté, ¿no? Muy bien, correcto. Sí. Muy agradecido. Y entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Considera usted que, y tiene que ver mucho con parte de la respuesta de la primera, dice, ¿considera usted que en todo movimiento social hay procesos pedagógicos? ¿Cree usted que actualmente en nuestra región, hoy en día o actualmente las comunidades son agentes de cambio sociales y pedagógicos? ¿Ha podido identificar estos cambios? Claro, yo creo que es importante tal vez como primer punto decir que todos los movimientos sociales, como también las comunidades, no son homogéneos, ¿no? Ni tampoco espacios sin contradicciones o sin sus propias violencias, ¿no? Que sabemos que muchas veces hay una forma de idealizar los movimientos sociales. Aquí en Ecuador sucede muchas veces con movimiento indígena, por ejemplo, ¿no? Pero también las comunidades, cuando hablamos de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, muchas veces sabemos, particularmente desde los espacios intelectuales, hay una forma de idealizar la comunidad, ¿no? Y es importante apuntar eso, ¿no? Que mientras que pueden estar luchando en contra del sistema, en contra, por ejemplo, de las políticas neoliberales, ¿no? Muchas veces, a veces sucede esta cuestión también a su interior, sea movimientos o comunidades, de ejercer un tipo de violencias, ¿no? Violencias de género, por ejemplo, ¿no? O perspectivas o posiciones racistas, pero también la cooptación cada vez más grande de líderes, ¿no? Estoy pensando en un ejemplo concreto desde Perú, ¿no? De la lucha minera, de la lucha en contra de las industrias extractivistas que sigue siendo tan fuerte, ¿no? Como también acá en Ecuador. Muchas veces pensamos que la cuestión de lucha en contra de la compañía es una posición, sí, importante, etcétera, pero olvidamos ver también cómo esas industrias extractivistas afectan las mismas comunidades y los mismos movimientos sociales. Hace algunos años atrás, escuché Lourdes Huanca, una lideresa campesina peruana, parte de esta organización que se llama FEMU Cainap, creo. Y la presentación, la conversación que ella hizo fue muy importante porque habló, claro, del problema de industrias extractivistas, pero también los cambios que han impulsado en las relaciones, estructuras y dinámicas comunitarias, ¿no? El crecimiento de alcoholismo, ¿no? El uso de drogas, la violencia doméstica y el uso por parte de los hombres, un nuevo uso de los conceptos cosmogónicos, ¿no? De dualidad, de paridad, de chachahuarmi, ¿no? Entonces, ¿cómo esta afectación muchas veces no está hablado cuando hablamos de los movimientos anti-extractivistas, ¿no? ¿Qué sucede dentro de las comunidades? Cómo muchos hombres empiezan a trabajar para las compañías, pero también ejercer por razones de la introducción fuerte de alcohol en las comunidades y también últimamente de drogas, ¿no? Ejercer una violencia doméstica en contra de las mujeres, en contra de las niñas, pero toda esta cuestión que es parte de la cosmovisión o cosmología andina, cuando sabemos que no es. Entonces, digo que todo eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Que como decía Lourdes Huanca, cuerpo territorio siendo uno, muchas veces está violado por los mismos hombres que están luchando dentro de un movimiento social o dentro de una comunidad en contra de las industrias extractivistas. Entonces, algo sucede muy similar acá en Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de pensar, ¿no? Esta cuestión pedagógica
de las posibilidades de los movimientos sociales y las comunidades es con relación a lo que entiendo como los cómo, ¿no? O sea, el cómo, pero los cómo en plural, como que esta forma que empuja necesariamente un proceso pedagógico, ¿no? Un proceso pedagógico que podemos decir dentro de un movimiento, dentro de un proceso comunitario, cuáles son los cómo que colectivamente el movimiento, la comunidad pone en la mesa, ¿no? De cómo ponerlo en práctica cruzando elementos, como las distintas violencias que suceden al exterior de la comunidad y adentro de la comunidad, ¿no? Pensando cómo descolonizar esta mentalidad, muchas veces del machismo, provocado más hoy en día por las industrias extractivistas y la cooptación de líderes, ¿no? De cómo romper este legado de violencia doméstica, violencia de género, pero violencia también a veces que tiene sus tintes y posiciones racistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, es pensar cómo construir procesos pedagógicos, no una pedagogía, ¿no? Sino procesos pedagógicos, casa adentro y casa afuera, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la lucha hoy en día de los movimientos. Un movimiento puede a su interior construir, ¿no? Esos procesos pedagógicos, los cómo, casa adentro, ¿no? Pero también tiene que pensarlo casa afuera, ¿no? Y yo creo que esos son elementos de considerar, ¿no? Muy reales en esos momentos donde la violencia en territorio, tanto en el contexto peruano como el contexto ecuatoriano, está creciendo, ¿no? La pandemia ha hecho un impulso más de la cuestión de deforestación, de minería, de petróleo, de hidroeléctricas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro que uno puede también ir reflexionando un poco más y podemos hablar de eso luego, de cómo entra la cuestión del arte o campo artístico, la creación artística también en esos procesos pedagógicos, ¿no? De lucha. Perfecto, muy claro. Y justamente la tercera pregunta tiene que ver con el tema arte, ¿no? Con el campo del arte, ¿no? Al hablar de arte, educación, ¿qué implica al hacerlo desde una posición agrietadora? Ujú. Buena pregunta, buena pregunta. Difícil, Tal ¿no? vez puedo reflexionar en términos de unos 3 elementos, ¿no? Para no tomar mucho tiempo. Yo creo que es muy importante poner atención o podemos decir poner en agrietamiento el arte mismo, ¿no? ¿Qué es el arte? O sea, como disciplina, cuyos raíces, fundamentos y también su forma de disciplina, ¿no? Disciplinamiento, muchas veces llegan a ser occidentales. O sea, si pensamos en las escuelas de bellas artes, ¿no? O los programas de educación de arte que existen en universidades e inclusive en sistemas escolares, muchas veces mantiene esta noción de lo bello, ¿no? Relacionado al occidental. O sea, en términos de racialización, lo más blanco, ¿no? Es lo más bello, ¿no? Y de cómo eso ha sido reproducido en las nociones y el pensamiento muchas veces latinoamericano, ¿no? Entonces yo creo que la primera forma de pensar la educación de arte como una posición agrietadora, como tú dijiste, es eso, o sea, romper, agrietar, fisurar, cuestionar, ¿no? El arte como disciplina y sus propias raíces, ¿no? Cuando sabemos que la creación artística siempre ha existido en la Bella en América Latina, en distintas maneras, ¿no? Pero no ha sido el arte, porque el arte viene del norte global o del occidente, como queremos llamarlo. Entonces, un poco tensionar, cuestionar eso, ¿no? Yo creo que un segundo elemento podría ser
de poner en tensión, cuestión, agrietamiento, la noción de producción, consumo y mercantilización y institucionalización del arte, ¿no? O sea, cómo el arte, tanto en su forma de museo, en su forma de política del Estado, de los ministerios de cultura, ¿no? Ha venido construyendo una cuestión de pensar el arte, particularmente hoy en día en sociedades neoliberales, para llamarlos así, de esta cuestión de producir, de consumir, ¿no? De mercantilizar y institucionalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agrietar eso? ¿Cómo podemos ir cuestionando, pensando dónde más se construye o cuál es el hacer de la creación artística fuera de esos marcos de consumo, de mercantilización y de institucionalización? ¿Cómo desinstitucionalizamos, ¿no? Los espacios del arte dentro de sistemas educativos, ¿no? Pero también dentro del museo, dentro del Estado, etcétera, entendiendo que no es negar esos espacios, pero es agrietarlos. Es decir, que su noción de producción, de consumo, de mercantilización va con un cierto nivel de ojo, ¿no? Y cómo podemos cuestionar, ¿no? Esta colonialidad visual, ¿no? De qué es bello y qué no es. Y creo que finalmente podemos pensar o considerar cómo, y otra vez regreso a las preguntas por los cómo, las preguntas pedagógicas, ¿no? De cómo la creación artística puede agrietar el sistema, ¿no? Ofrecí múltiples ejemplos en mi presentación, ¿no? Pensando en esta grieta en el Museo Tate en Londres, parte de esos paneles y leyendas que hizo Jacob Lawrence, ¿no? En su exposición en un museo en Nueva York, la creación performática de Lucas Avedano, que cruce la cuestión tanto de binarismo de género como también esta apuesta política de buscar su hermano desaparecido. El ejemplo de esa Pantera Negra, el arte zapatista que es considerado como una grieta, y el libro y los dibujos de Violeta Kiwi, esta niña, ¿no? Que también habla de la violencia y sembrando vida frente a la violencia, ¿no? Yo creo que es importante pensar esta posición agrietadora de la educación del arte debería ser un proceso que apunta a la creación, que denuncia. Es decir, que no acepta el sistema, que no busca la inclusión en este sistema, que en cierta manera está matándonos todos y todos, o la mayoría, ¿no? Sino que denuncia. ¿Cómo denuncia? ¿No? ¿Cómo visibilizar lo que ha sido invisibilizado, lo que ha sido negado, lo que sigue siendo invisibilizado y negado? ¿Cómo visibilizar? ¿No? Y cómo la creación artística puede visibilizar, ¿no? Pero también cómo puede intervenir, ¿no? Intervenir convocando y evocando más personas, ¿no? Más ojos, más sentires, para ya empezar a caminar otro tipo de sentir, de pensar, de sentir pensar, ¿no? De estar, de ser, de hacer ante un sistema, en contra del sistema, pero con la visión para algo distinto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y repito para ir cerrando, ¿no? O sea, cómo la creación artística en su forma agrietadora, ¿no? ¿Cómo puede denunciar? ¿Cómo puede intervenir? ¿Cómo puede hacer algo distinto? Ayudarnos, ver, visibilizar cuál es el problema con este bendito sistema, ¿no? Le llamamos capitalista, racista, heteropatriarcal, racista, colonial, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo denunciarlo, cómo verlo, cómo el arte, la creación artística puede ayudar en eso, pero a la vez, cómo apunta la posibilidad
de afirmar, de crear, de hacer algo distinto. Y para mí, ahí está mi apuesta de colonial, ¿no? Lo de colonial para mí no es simplemente luchar en contra de ese sistema que todavía hoy en día es colonial, pero también a la vez es construir otra cosa. Y ahí creo que junta las respuestas a las dos otras preguntas. Es decir, eso es la apuesta pedagógica de construir, de crear, de hacer algo distinto. ¿Cómo hacemos eso? Depende de los contextos en que estamos, ¿no? Las condiciones en que estamos creando, pero creo que la creación artística tiene un papel central y que está sucediendo en Abayala, América Latina, pero está sucediendo también en otras partes del mundo. ¿Y cómo vamos a ir compartiendo eso? Entonces eso, Juan, yo creo que son mis reflexiones breves sobre esas tres preguntas que me haces. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su amabilidad por participar en este congreso y por compartir su conocimiento muy claro, muy preciso, y creo que es un gran aporte para todos realmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias al público presente atrás de la pantalla. Así es. Muchísimas gracias también.